Cada día, miles de millones de personas en todo el mundo cogen un bolígrafo, sin pensar en la maravilla que hace posible su escritura. Dentro del cuerpo de un bolígrafo común se esconde una diminuta esfera metálica con un diámetro de solo 0,7 o 1,2 milímetros, tan pequeña que podría perderse fácilmente entre las migas de la mesa. Pero esta pequeña bolita es el resultado de una de las tecnologías más precisas del mundo. Un proceso tan complejo que solo unas pocas fábricas en el planeta pueden producirlas con la calidad requerida. Imagínense esto. Para que esta bolita escriba perfectamente, su esfericidad debe tener una precisión de 0,5 micras. Eso es 200 veces más delgado que un cabello humano. La más mínima irregularidad convertiría una escritura suave en dolorosos arañazos sobre el papel. ¿Cómo se crea esta perfección en miniatura? Todo comienza con la elección del material. Las mejores bolitas se fabrican con carburo de tungsteno, un material 10 veces más duro que el acero. Este metal es tan denso que un centímetro cúbico pesa casi 16 gramos, más que el plomo. Es precisamente esta extraordinaria dureza la que permite a la bolita resistir millones de rotaciones sin desgastarse. La producción comienza con la obtención de polvo de carburo de tungsteno con un tamaño de partícula de solo alrededor de 1 micra. Para obtener la materia prima de tungsteno, es decir, la wolframita o la scheelita, se tritura, se lava y se enriquece. Luego, este concentrado se disuelve en una solución alcalina o salina, se añaden sustancias para la precipitación, se filtra, se lava y se seca. Y después de todas estas manipulaciones, se obtiene un polvo metálico gris de tungsteno. Este polvo se mezcla con cobalto, que actúa como aglutinante. La proporción es críticamente importante: 94% de carburo de tungsteno y 6% de cobalto. Incluso una desviación de 1/10 de punto porcentual puede arruinar todo el lote. La siguiente etapa es el prensado. Bajo una presión de 150 megapascales, que es 1500 veces mayor que la presión atmosférica, la mezcla se moldea en pequeños cilindros de unos 2 milímetros de diámetro. Estas piezas en bruto parecen pequeñas pastillas, pero todavía son extremadamente frágiles y pueden desmoronarse al menor contacto. La verdadera transformación ocurre en el horno de sinterización. A una temperatura de 1420 grados Celsius, más caliente que la lava de un volcán, las partículas de polvo se fusionan en un material sólido e increíblemente duro. El proceso dura 6 horas en una atmósfera de hidrógeno para evitar la oxidación. Las piezas en bruto salen del horno de un color gris oscuro, reducidas en un 20% en tamaño, pero con una densidad de 14,9 gramos por centímetro cúbico. Ahora comienza la parte más difícil: crear la esfera perfecta. Primero, los cilindros se cortan en cubos precisos de 1,1 milímetro de lado. Luego, estos cubos entran en máquinas especiales, donde 2 discos de materiales ultraduros giran uno contra el otro a una velocidad de 200 revoluciones por minuto. Entre ellos, cientos de pequeños cubos que se van desgastando gradualmente y adquiriendo una forma redondeada. La primera aproximación a una esfera tarda 4 horas. La bolita ya es casi redonda, pero esto es solo el principio. Luego pasa al pulido de precisión con discos de diamante. Aquí, cada bolita se procesa individualmente, vuelta tras vuelta, hasta que su diámetro alcanza el tamaño exactamente especificado, con una desviación no mayor de 2,5 micras. El control de calidad es impresionante en su perfección. Cada bolita es revisada por instrumentos láser que miden miles de puntos en su superficie. Esfericidad, suavidad, diámetro. Todo debe cumplir con estrictos estándares. Incluso una abolladura o protuberancia microscópica resultará en un rechazo. Las estadísticas de producción son asombrosas. Una fábrica moderna puede producir hasta 50 millones de bolitas al mes. La velocidad de procesamiento en las etapas finales alcanza las 2000 bolitas por minuto. Y la tasa de rechazo es inferior al 0,01%. Esto significa que de 1 millón de bolitas se descartan menos de 100.
Es interesante que los mayores productores de bolitas se encuentren en Suiza y Japón, países conocidos por su ingeniería de precisión. La empresa suiza Caran d'Ache produce bolitas tan precisas que no solo se usan para bolígrafos, sino también en la industria aeroespacial y en dispositivos médicos. Después de su fabricación, las bolitas llegan a los talleres de ensamblaje, donde se instalan en las puntas de escritura. Aquí se colocan en un receptáculo metálico con un diámetro ligeramente superior a 1 milímetro. Un espacio de solo 5 centésimas de milímetro asegura una rotación libre, pero evita que la tinta se escape. La precisión del ajuste es tal que la bolita puede girar al más mínimo contacto, pero nunca se caerá. Una bolita promedio en un bolígrafo es capaz de escribir una línea de 2 o 3 kilómetros de longitud. ¿Se lo imaginan? Eso significa unas 50.000 palabras o 200 páginas de texto. Durante su ciclo de vida, realizará más de 15 millones de rotaciones, desgastándose solo unos pocos nanómetros. La tecnología de producción de bolitas es tan compleja y cara que muchos fabricantes de bolígrafos simplemente compran las bolitas ya hechas a empresas especializadas. El ciclo completo, desde el polvo hasta la bolita terminada, cuesta alrededor de 3 milésimas de euro por unidad, pero la inversión en equipos asciende a decenas de millones de euros. Por eso, en el mundo, solo hay unas 20 fábricas capaces de producir bolitas de la más alta calidad. La próxima vez que cojan un bolígrafo, recuerden esta diminuta perfección de la ingeniería en su interior, porque detrás de cada línea que escriben hay meses de desarrollo, horas de procesamiento de precisión y las tecnologías más avanzadas de la humanidad. Japón es líder en la producción de bolitas de carburo de tungsteno, que no se desgastan durante años. Las bolitas japonesas se utilizan incluso en los bolígrafos europeos más caros. La empresa suiza Precival se especializa en piezas microesféricas, incluidas las bolitas para bolígrafos del segmento premium. Son famosos por su control de calidad. Cada bolita es revisada en cuanto a forma y precisión. China produce la mayor cantidad de bolitas metálicas más baratas, de acero o cromadas, para el segmento de masas. A menudo, las bolitas de China son compradas por otros países para ensamblar bolígrafos baratos bajo su propia marca. Echemos un vistazo a sus talleres de producción. Enormes alambres de metal, de acero inoxidable o acero de bajo carbono se alimentan a máquinas automáticas. Allí, cuchillas especiales cortan rítmicamente trozos idénticos, parecidos a cilindros en miniatura. Este crujido monótono del metal es como el pulso de la producción. Aún sin forma, estas piezas en bruto ya guardan en su interior la futura esfera. Los cilindros pasan bajo prensas de estampado, que en varios golpes les dan la forma de bolas en bruto. Todavía no es una esfera perfecta, más bien una bola arrugada. Su superficie es rugosa, con surcos, y rueda más de lo que escribe. Luego, enormes platos giratorios entre los cuales las bolitas giran durante horas. Con un chirrido se van puliendo, eliminando el exceso de metal. Es un proceso rudo, donde el acero pierde todo lo superfluo para convertirse en algo más. En esta etapa, las bolas ya se parecen a sí mismas. Brillan, ruedan sin tirones, pero aún no son perfectas. Y a partir de aquí, el proceso no se diferencia en nada de la producción de las bolitas de carburo de tungsteno. 50 millones de dólares. Eso es lo que puede costar un solo cable. No una grúa, ni un barco, ni una plataforma de perforación. Solo el cable. Pero no es una simple cuerda. Es parte de un sistema increíblemente complejo, del que dependen vidas humanas, cientos de toneladas de carga y proyectos multimillonarios. Hoy te voy a mostrar cómo se crean estos gigantes, de metal, precisión y tensión. ¿Estás listo? Nos adentramos tras bastidores en la producción de cables de ultra alta resistencia. Se utilizan en grúas marítimas para levantar módulos en plataformas petrolíferas, en la minería para instalar turbinas eólicas en medio del océano, en la construcción de puentes y rascacielos. El material principal con el que se fabrican los cables de ultra alta resistencia es el acero al carbono de alta aleación. Pero no un acero cualquiera, sino uno modificado y mejorado con aleaciones.
En su composición se añade cromo, níquel, a veces molibdeno. Todo depende del propósito del cable. Por ejemplo, el cromo aumenta la resistencia a la corrosión y el níquel añade resistencia y plasticidad. Estos aditivos convierten el metal en una verdadera armadura de ingeniería, capaz de soportar cargas extremas, cambios de temperatura, la humedad del mar e incluso el envejecimiento mecánico. Pero para que este acero esté listo para el trenzado, primero se prepara en forma de alambres. En la primera etapa, el laminado. Las piezas de acero en bruto se pasan por rodillos, reduciendo gradualmente su diámetro hasta el tamaño exacto. Luego llega el momento del templado térmico. El alambre se calienta a temperaturas muy altas y se enfría bruscamente para darle la estructura necesaria. Este proceso hace que el acero sea a la vez duro y elástico. El siguiente paso es el recubrimiento. Se elige según las condiciones de operación: galvanizado para proteger contra la corrosión o una cubierta de polímero para trabajar en ambientes agresivos, por ejemplo, en agua de mar. Y aún después de todos estos procedimientos, todavía no es un hilo terminado. Luego viene la calibración por computadora. Cada alambre es revisado por máquinas de alta precisión. Miden no solo el diámetro hasta la micra, sino también microcurvaturas, tensión, simetría. Imagina que incluso una desviación de 1/100ª de milímetro puede ser crítica, porque luego miles de estos hilos se unirán en un solo cable. Un solo segmento débil se convierte en un punto de rotura potencial. ¿Y si el cable se rompe bajo carga? Eso no significa solo una avería, sino pérdidas millonarias, la detención de una obra o incluso una amenaza para la vida de las personas. Después de la calibración, cuando cada hilo metálico ha pasado por el tratamiento térmico, la verificación y el recubrimiento, comienza una de las etapas más espectaculares: el trenzado del cable. Y no es simplemente enrollar los alambres juntos. Es un sistema matemáticamente calculado de tensión, ángulo e interacción de cientos de elementos. La base de cada cable es el núcleo. Puede ser de acero u orgánico, dependiendo de su propósito. Es alrededor de él que se colocan en capas espirales de alambres de acero. En cada capa hay decenas o incluso cientos de alambres, y todos ellos se entrelazan en un orden estricto. El objetivo principal es distribuir uniformemente la carga por toda la longitud y evitar puntos débiles. Cada cable tiene su propia configuración, ángulo de torsión, número de capas, forma del perfil. Para la flexibilidad se utilizan más hilos delgados. Para la rigidez, menos, pero más gruesos. Por ejemplo, un cable para levantar equipos de perforación debe soportar no solo la tracción, sino también la torsión, por lo que su diseño es mucho más complejo. El trenzado se realiza en gigantescas máquinas tipo carrusel. Giran lentamente, mientras tiran de los hilos desde decenas de bobinas. Una de estas máquinas puede ensamblar un cable de más de 100 metros de longitud. Al mismo tiempo, cada hilo se tensa con una fuerza definida con precisión. Un sistema automático regula esta tensión en tiempo real. Si un solo hilo está torcido, demasiado tenso o, por el contrario, flojo, el cable puede perder resistencia o no pasar la certificación. Todo el trenzado va acompañado de una monitorización continua. Los sensores registran incluso las vibraciones. En caso de fallo, la máquina se detiene. El control humano aquí es mínimo. Los especialistas solo supervisan la sincronización general e intervienen en caso de situaciones de emergencia. Es interesante que algunos cables tienen una estructura combinada: una capa exterior con aislamiento de polímero o un recubrimiento ignífugo, y en el interior almas metálicas con diferentes propiedades. Estos cables se utilizan en grúas de bomberos, equipos militares o incluso plataformas espaciales. Cuando el trenzado está completo, el cable aún no se considera listo para trabajar. Por delante, una de las etapas más responsables: las pruebas y la certificación. Aquí se determina lo principal: si soportará aquello para lo que fue creado o no. El primer tipo de prueba es la de rotura. El cable se sujeta entre dos gigantescas mordazas hidráulicas,
y luego se empieza a tirar lentamente con una fuerza increíble. No hablamos de toneladas, sino de cientos de toneladas de carga que aumentan gradualmente. El objetivo es determinar el límite máximo de resistencia. Idealmente, el cable debe soportar de 3 a 5 veces más fuerza de la que tendrá que soportar en condiciones reales. Pero soportar la carga no es suficiente. Se necesita también una prueba de fatiga. El cable se tensa y se afloja repetidamente, imitando los ciclos de trabajo reales, por ejemplo, en una grúa de construcción o una plataforma de perforación. Durante cientos de estos ciclos, se estudia si aparecen microfisuras, deformaciones o cambios en la estructura. Por separado, se realizan pruebas de torsión. El cable se fija y se somete a rotación. Esto es importante para los modelos que trabajan en suspensiones o donde el vector de fuerza cambia constantemente. Si el cable se desenrolla, se deshilacha o se rompe por dentro, es un defecto. Otra etapa críticamente importante son las pruebas ambientales. El cable se sumerge en agua salada, se enfría a menos 40 grados Celsius o, por el contrario, se calienta a 100 grados. Algunos pasan pruebas de resistencia a la radiación ultravioleta, a productos químicos o incluso al fuego. Porque en el caso de las grúas marinas o las minas, las condiciones de operación son extremas. Y después de todo esto, solo algunos cables reciben certificados de nivel internacional. Por ejemplo, The Lloyd's Register o Det Norske Veritas, Germanischer Lloyd. Estos documentos certifican que el cable puede usarse en la construcción naval, en plataformas petrolíferas o en la industria de defensa. En cada cable hay un número individual, vinculado a los protocolos de prueba. En algunos casos, incluso se indica la genealogía, es decir, de qué planta metalúrgica proviene el acero de cada hilo. Cuando el cable ha pasado todas las pruebas, se enrolla en enormes bobinas, de 20, 50 o incluso 100 metros, y se transporta en plataformas especiales. Una de estas bobinas pesa varias toneladas. En el lugar, el cable se monta con precisión milimétrica, con grúas hidráulicas, sistemas de nivelación y especialistas que supervisan cada paso. Solo después de la verificación final, el cable entra en servicio y comienza a trabajar donde no se permiten errores. Cada año, la humanidad tira a la basura 50 millones de toneladas de residuos electrónicos. Pero, ¿qué tal si te dijera que tu vieja plancha podría salvar al planeta o hasta convertirse en parte de una nave espacial? En este video, revelaremos los secretos del reciclaje, cómo un electrodoméstico es desarmado pieza por pieza, los cables triturados, los metales separados por electrostática y cómo el 95% de los materiales vuelven a la vida. Desde el primer crujido del plástico hasta la última fibra de cobre, esto no es solo reciclaje, es auténtica magia tecnológica. ¿Quieres saber cómo tu plancha puede cambiar el mundo? Pues agárrate fuerte, mano, porque esta aventura loca comienza ahora mismo. Igual que otros aparatos eléctricos, las planchas se reciben en puntos especiales de recolección de electrónicos. Ahí mismo las clasifican: las que aún pueden repararse, las que sirven para piezas, y aquellas que irán directo al reciclaje completo. Las planchas gastadas o que ya no funcionan llegan a plantas especializadas, y justo ahí empieza el proceso de desmontaje. Cuando la plancha llega a la línea de desarme, los técnicos con guantes protectores realizan una revisión minuciosa. Algunas partes, como el elemento calefactor, pueden ser peligrosas debido a residuos eléctricos o sustancias tóxicas. Primero, retiran el cable eléctrico. Su aislamiento suele estar hecho de plástico sintético o caucho, y en su interior lleva alambres de cobre o aluminio. El plástico sintético es resistente, flexible e impermeable, pero cuando se calienta o se quema, libera sustancias tóxicas como las dioxinas, dañinas para el medio ambiente y la salud humana. Por eso mismo, su reciclaje requiere métodos especiales.
El cable retirado no se queda olvidado en una esquina. No señor, va directamente a la línea de clasificación. Primero lo meten a una trituradora especial que lo corta en pedazos de 3 a 5 centímetros. Así es más fácil separar después el metal del aislamiento. Luego viene la separación de materiales, normalmente mediante métodos mecánicos o electrostáticos. Pero, ¿qué significa esto? ¿Qué palabras extrañas estoy diciendo aquí? Mira, los alambres de cobre y aluminio se separan para enviarse a fundidoras. El plástico triturado o caucho se recicla para fabricar nuevos aislamientos o productos similares. Si el aislamiento contiene sustancias peligrosas, lo queman en hornos especiales, con filtros, o lo entierran de manera hermética. La separación del cobre y aluminio de los cables triturados se hace en varias etapas. Después de cortar los cables en pedacitos, estos llegan al granulador. Es una máquina que muele los viejos cables en partículas aún más pequeñas, de 1 o 2 milímetros. Así el metal y el plástico se separan. La mezcla pasa entonces por un separador de aire. Una corriente levanta las partículas ligeras, mientras las más pesadas caen abajo. De esta forma, el plástico queda separado antes del proceso principal. Si hay componentes de acero, como mallas o fibras reforzantes, estos son retirados por imanes. Pero aquí hay un problema. El aluminio y el cobre quedan juntos, mezclados. ¿Y ahora qué? Pues bien, estas partículas metálicas llegan a un tambor metálico cargado de alto voltaje. Como el cobre tiene propiedades eléctricas diferentes al aluminio, las partículas reaccionan diferente a la carga electrostática, saltando hacia lados opuestos y cayendo en contenedores separados. Después de esta separación, los materiales se revisan nuevamente, a mano o con sistemas automáticos. El cobre, que alcanza una pureza del 99%, se funde a 1084 grados Celsius para fabricar nuevos cables. El aluminio se derrite a 660 grados, convirtiéndose en nuevas piezas o carcasas para aparatos electrónicos. Gracias a esto, se recicla hasta el 95% de los metales de los cables. ¿Sabes lo que significa? Menos extracción de materias primas. ¡Increíble! Mientras tanto, la carcasa de la plancha se desmonta. Puede ser de plástico o metal, según el modelo. Un técnico con guantes sujeta firme el aparato sobre una mesa cubierta por finas virutas metálicas, recuerdos de otros dispositivos desarmados. Un destornillador automático se acerca con un suave zumbido hacia el primer tornillo. Su punta encaja perfectamente, gira velozmente, y el tornillo sale disparado, tintineando al caer en un recipiente especial. La carcasa todavía resiste, como si quisiera evitar su destino. Pero las manos del técnico, curtidas por miles de planchas, saben exactamente cómo vencerla. Un rápido movimiento de la cuchilla por debajo del borde, y se escucha ese familiar clic, casi como un suspiro del viejo aparato. El plástico cruje, cede y finalmente se separa en dos mitades, revelando las entrañas del dispositivo. Si la carcasa es metálica, los sonidos cambian. Tornillos más pesados. Un resonante golpe del metal deslizándose sobre la mesa. A veces se necesitan tenazas especiales. Las cuchillas penetran el metal fino, dejando bordes irregulares brillando bajo las luces. Al fin, la cubierta está fuera, y lo que parecía una pieza sólida y resistente, ahora luce indefensa,
mostrando sus componentes internos listos para la siguiente etapa del desarme. Al retirar la carcasa, aparece el corazón del aparato, la placa electrónica y el elemento calefactor, conectados por una red de finos cables. Como venas, estos cables alimentaban el electrodoméstico en su vida anterior. Una pinza de puntas finas se acerca al primer contacto, un suave tirón, y el cable se desprende con un leve chasquido, revelando su diminuto núcleo de cobre. Otra herramienta, parecida a una pequeña palanca, entra bajo el borde de la placa. Un ligero empuje, y la placa sale arrancada de su lugar, dejando atrás una telaraña de conectores y sujetadores. Luego viene el elemento calefactor. Si es cerámico, aparece como un corazón blanco, a veces cubierto por un polvo grisáceo tras cientos de ciclos de calentamiento. Si es un resorte de nicromo, aparece enrollado elegantemente como una hoja seca. Este se extrae con sumo cuidado para evitar daños, pues cualquier ruptura complicaría su reciclaje posterior. Con algunos movimientos más, lo que era un mecanismo único se convierte en muchas piezas. La placa electrónica y el elemento calefactor están separados, listos para su clasificación y reciclaje. La última parte aún unida es la base de la plancha. Ella lleva las cicatrices de miles de ciclos de calor, uso y desgaste, rayaduras y pequeñas manchas de quemaduras. Es la parte más resistente, difícil de retirar. Un técnico introduce una herramienta parecida a una palanca delgada entre la base y el cuerpo. Con una presión suave, se escucha un crujido metálico y el material empieza a ceder. Si la base es de aluminio, se dobla ligeramente con un sonido seco. Si es cerámica, no se mueve hasta recibir un golpe preciso, separándose con un sonido apagado. La base de acero inoxidable presenta la mayor resistencia. Requiere destornillarse manualmente o usar herramientas especiales. Finalmente, la base queda libre. Cae sobre la mesa metálica con un golpe seco, dejando rastros de hollín en los dedos del técnico. Esta era la última pieza grande, y ahora el aparato está completamente desarmado. Listo para la siguiente fase de clasificación y reciclaje. Cada día, en el mundo, se instalan miles de kilómetros de tuberías de acero, bajo tierra, océanos y desiertos. Pero, ¿cómo se crea una tubería que soporta 1000 atmósferas, 3000 grados Celsius y no se oxida durante décadas? No es solo un trozo de metal, es una maravilla técnica. Cientos de toneladas de acero pasan por fuego, golpes, presión, ultrasonido e incluso rayos X, antes de tener la oportunidad de formar parte de un gasoducto o un oleoducto. Pero hay un detalle del que todos guardan silencio. Quédate hasta el final y descubrirás cómo un solo error invisible puede costar millones o vidas. La primera etapa de la fabricación de tuberías de acero de gran diámetro es la preparación de la pieza de acero en bruto, de la que nacerá la futura tubería. Puede ser una lámina de acero de 20 a 50 milímetros de grosor, si hablamos de tuberías soldadas, o una pieza en bruto, redonda y maciza, para las tuberías sin costura. En la nave hay estruendo, calor y enormes puentes grúa. Las láminas o piezas en bruto de acero se transportan a la línea de producción y se colocan sobre rodillos. Si es una lámina, se corta a lo ancho, teniendo en cuenta el futuro diámetro de la tubería y los márgenes para la soldadura. Por ejemplo, para una tubería de 1600 milímetros de diámetro, la longitud de la lámina puede alcanzar los 12 o 14 metros. Todo se corta automáticamente
con equipos de plasma o gas, y los bordes se tratan con fresadoras especiales para hacer un biselado, para que la soldadura quede perfecta después. Si la pieza en bruto no es lo suficientemente plástica, primero debe pasar por un tratamiento térmico. El metal se calienta a 1200 grados Celsius para reducir su tensión interna y facilitar la formación. La temperatura en el horno es tal que el acero brilla con un color naranja, como carbón al rojo vivo. Si se trata de tuberías sin costura, la pieza en bruto, un cilindro de acero, se envía al laminado. Primero se perfora con un mandril especial para crear una cavidad y luego se pasa por rodillos giratorios que estiran gradualmente las paredes y forman el diámetro. Todo esto parece la transformación de un trozo de hierro en una manga metálica brillante que respira calor. Para las tuberías soldadas, se comienza doblando la lámina en forma de tubo. Puede ser un doblado longitudinal sobre rodillos o un enrollado en espiral, según el tipo. Aquí es crucial mantener una geometría perfecta. Incluso unos pocos milímetros de deformación pueden causar problemas en la etapa de soldadura o unión. Es aquí donde se decide el destino de la tubería. Si soportará la futura presión de 1000 atmósferas, un frío de hasta 40 grados bajo cero y la corrosión subterránea. Luego, una lámina de acero, que parece una enorme lengua de lava extendida por el suelo, es arrastrada a la nave. Es gruesa como una armadura, fría y terca, pero le espera una transformación. Los rodillos, como dedos gigantes, doblan lentamente esta lámina en un arco. No de un solo golpe, sino paso a paso, con una precisión milimétrica. La máquina comprime el metal con tal fuerza que se oye como cruje, como si se resistiera. En pocos minutos, la lámina ya es un cilindro gigante. Aún no está soldado, se mantiene por la fuerza del doblado, pero ya no perderá su forma. Es como un libro que no se cierra si lo doblas por la mitad. Dentro de la tubería entra un carro de soldadura. Comienza desde el interior. El arco arde, el metal se derrite y la costura se extiende como un río de luz incandescente. Luego, otro carro se encarga del lado exterior. Aquí es donde aparece la soldadura. La temperatura aquí alcanza los 3000 grados Celsius. Las chispas caen a raudales, el aire tiembla. La gente observa desde fuera, a través de un cristal protector, porque es tan brillante que podría cegarte. Todo está controlado por la automatización. La soldadura debe ser perfecta, de lo contrario, toda la estructura irá a la chatarra. Cuando la soldadura está terminada, comienza la parte más tensa, la inspección. Todo lo que parecía perfecto por fuera debe confirmar su fuerza en una prueba real, porque esta tubería no es para la ventilación de un tejado. Trabajará a decenas de metros de profundidad, bajo una presión de cientos de atmósferas, y debe soportar años de servicio, sin derecho a error. Especialistas con trajes protectores caminan lentamente a lo largo de la tubería, iluminando con potentes linternas, comprobando si hay defectos visuales, grietas, poros, zonas sin soldar. Luego, entra en escena el ultrasonido. Los sensores se deslizan por la costura y envían vibraciones al metal. Si hay un hueco en el interior, la señal se refleja y el dispositivo lo detecta de inmediato. Es como buscar fantasmas en un cuerpo de acero. A continuación, se llena de agua a presión. A menudo más de 100 bares, que es más que en las calderas o los hidrantes de bomberos. Se sella por los extremos y se bombea de tal manera que las paredes de la tubería se expanden visiblemente. Si la soldadura tiene aunque sea una microfisura, el agua encontrará una salida.
Mantener la presión durante varios minutos es una condición obligatoria. La más mínima fuga y la tubería queda fuera de juego. Para tuberías de importancia crítica, se añade otro nivel: el control por rayos X. Sí, en la industria, los rayos X no solo se usan en medicina. Los rayos atraviesan el metal y dejan una sombra de la costura en una película. Los ingenieros la revisan como si fueran imágenes de una resonancia magnética. Si hay defectos, si la estructura es uniforme, si la temperatura de soldadura no ha bajado. Y además, escáneres láser leen la forma de la tubería en toda su longitud. Diámetro, grosor de la pared, ovalidad. Todo debe estar dentro de las tolerancias. Solo después de pasar todas estas pruebas, la tubería recibe su marca y se aprueba para el trabajo. Sin un certificado, es solo un trozo de metal. Con él, es un pilar del imperio del petróleo y el gas. Después de las inspecciones, las tuberías llegan a la parte más caliente de la producción: el tratamiento térmico. Para que una tubería no se agriete con el frío o se deforme bajo un sol abrasador, debe pasar por el fuego. Todo comienza en un horno industrial de más de 30 metros de largo, donde la temperatura puede alcanzar los 950 grados Celsius. Las tuberías, de 12 o 14 metros de largo, entran en un carro refractario en su interior, como si fuera la boca de un dragón metálico. Dentro, un calor anaranjado, un reflejo rojo en las paredes, un silencio denso y caliente. El calentamiento dura hasta 2 horas, dependiendo del grosor de la pared. Este proceso debe ser uniforme, de lo contrario, una parte se volverá más blanda y otra frágil. La temperatura es monitoreada por termopares y la automatización calcula el programa. Demasiado rápido. Aparecerán tensiones internas. Demasiado lento. Una pérdida de tiempo y energía. Después del calentamiento, las tuberías se sacan del horno y se llevan a la zona de enfriamiento. Boquillas de agua las rocían con una ducha helada a presión, o bien la tubería se sumerge en un baño de enfriamiento especial. El cambio de temperatura de 900 grados a 50 ocurre en cuestión de minutos. El metal se sella. La red cristalina se estabiliza. La resistencia aumenta varias veces. En algunos casos, después del temple, las tuberías se someten a un revenido. Es un segundo calentamiento, pero más suave, a 300 o 600 grados. Esto alivia las tensiones residuales, haciendo el material menos frágil y más plástico. Porque la tubería no solo debe soportar cargas, sino también no romperse con un impacto o deformación. Luego, la superficie de la tubería se limpia hasta obtener un brillo metálico, después de lo cual se aplican capas poliméricas o bituminosas que repelen la humedad, los productos químicos y el suelo. La mayoría de las veces es un sistema de 3 capas: imprimación, resina epoxi y un polietileno exterior. El recubrimiento se adhiere firmemente al metal y soporta décadas bajo tierra, sin óxido, grietas ni delaminación. ¿Te imaginas más de 4.000 aviones de combate que, en lugar de ser destruidos, se conservan en medio de un desierto? No es ciencia ficción, mano, sino el cementerio de aviones militares más grande del mundo, la base Davis Monthan, en Estados Unidos. Pero, ¿por qué no los desmantelan de inmediato? Algunos están a la espera de una segunda vida, otros se convierten en fuente de refacciones, y unos cuantos, los más secretos, simplemente no pueden eliminarse sin dejar rastro. ¿Cómo se lleva a cabo la desintegración de equipo militar? ¿Por qué unas máquinas se venden mientras otras se usan como blanco para misiles? ¿Y qué misterios guardan en los compartimentos ultrasecretos de esos viejos cazas? Vamos a averiguarlo. La razón principal por la que el equipo en la base Davis Monthan se conserva y no se desecha al instante
es la posibilidad de su reutilización. Varios aviones podrían volver a operar o servir como fuente de piezas para otras aeronaves. Parte del material puede venderse a aliados de Estados Unidos o entregarse a países socios a través de programas de asistencia militar. Incluso se utilizan como objetivos en pruebas de misiles o como modelos de aprendizaje para técnicos y pilotos. Además, no toda la maquinaria se desecha de inmediato debido a trámites burocráticos, falta de recursos o prioridades en otros proyectos. A veces permanecen almacenados por años, esperando el momento de ser reciclados. El clima seco de Arizona los mantiene en buenas condiciones, libres de corrosión, por lo que pueden regresar a la acción incluso después de décadas bajo el sol. La eliminación de equipo militar involucra varios aspectos clave: ecológico, económico y de seguridad. Un almacenamiento o proceso de desecho inadecuado puede contaminar el entorno, y el reciclaje de metales y otros materiales ayuda a ahorrar recursos. El viejo equipamiento militar también puede ser muy peligroso si cae en las manos equivocadas. ¡Claro que sí! Hasta la tecnología antigua conserva valor. Organizaciones terroristas o grupos criminales podrían comprarla para realizar ataques o contrabando. Algunos gobiernos o formaciones ilícitas la utilizarían en conflictos. Por ejemplo, en la Guerra Civil de Libia se vieron tanques soviéticos ya obsoletos, que hacía mucho deberían haberse retirado del servicio. Tras ser retirado de operaciones, el equipo militar va a bases especializadas donde se realiza una inspección exhaustiva. El proceso inicia con la revisión documental. Se cotejan números de serie, estado técnico y la vida útil que le queda. Luego, ingenieros y mecánicos examinan el fuselaje, motores, sistemas electrónicos y armamento, revisando cuánto se han desgastado. Si la máquina sigue siendo útil, puede modernizarse o venderse a países aliados. Pero si ya está muy dañada o quedó obsoleta, se decide desarmarla para refacciones. En algunos casos, estas unidades van a museos, escuelas de formación o incluso a coleccionistas privados. Eso sí, antes se retiran las piezas clasificadas o con información confidencial. Cuando un equipo militar se declara inservible para cualquier otra función, aunque conserve componentes útiles, comienza el proceso de desmontaje. Los especialistas desmontan cada pieza, sacando los motores, sistemas de navegación, módulos electrónicos y hasta placas blindadas. Los motores pueden emplearse para reparar otras máquinas similares o adaptarse a usos civiles. La óptica y la electrónica suelen reciclarse en simuladores de entrenamiento o en la modernización de sistemas existentes. Algunas partes se venden a países aliados o incluso a compañías privadas que restauran vehículos militares para exhibiciones o reconstrucciones. Para prevenir fugas de tecnología, los componentes ultramodernos o secretos se neutralizan o destruyen antes de la eliminación. El resto de piezas se almacena, a veces por años, en espera de ser necesitadas más adelante. En el proceso de eliminación, se pone un cuidado especial en retirar sustancias peligrosas. Por ejemplo, el combustible de aviación, lubricantes y fluidos hidráulicos pueden ser altamente tóxicos. De un solo avión pueden extraerse entre 200 y 500 litros de estos residuos, que luego pasan por un tratamiento específico. También se incluyen elementos de la electrónica de a bordo, que contienen plomo, mercurio o cadmio. En Estados Unidos, año tras año, se retiran cerca de 500 toneladas de dichos materiales provenientes de la desactivación de equipo militar. Algunos modelos antiguos, sobre todo vehículos blindados, pueden tener asbesto en su aislamiento térmico.
el cual se extrae y procesa bajo protocolos muy estrictos. Los restos explosivos, como el combustible de cohetes o municiones, requieren una eliminación especializada. En el año 2023, en polígonos designados de los Estados Unidos, se destruyeron más de 1.200 toneladas de munición recuperada durante el desmontaje de equipos militares. Como mencionamos, antes de desechar cualquier pieza militar, es obligatorio retirar los componentes que contengan información confidencial o sensible. Las computadoras de a bordo y los sistemas de comunicación pueden incluir protocolos cerrados, claves criptográficas y software encargado de cifrar datos. Por ejemplo, los cazas modernos tienen canales encriptados usados para coordinar misiones de combate. Los radares y sistemas de puntería son otro tema serio. Aviones, barcos y blindados pueden llevar radares con algoritmos únicos de procesamiento de señales que ofrecen ventaja en el campo de batalla. En el año 2011, Estados Unidos destruyó los restos de un helicóptero furtivo que se estrelló durante la operación contra Bin Laden, para que ninguna otra potencia obtuviera esa tecnología. Los sistemas de control de fuego en tanques, aviones de combate o buques guardan datos valiosos sobre tácticas de combate, el funcionamiento de las armas y su precisión. De igual modo, se retiran los materiales con propiedades especiales, como los recubrimientos furtivos de un F-22 o un B-2. Es información de alto secreto, así que se destruyen o retiran esos recubrimientos de forma separada. Las cajas negras o registradores de vuelo pueden tener datos sobre tácticas de pilotaje y misiones reales. Para evitar que estos dispositivos caigan en manos ajenas, en los Estados Unidos hay programas específicos de control y en ciertas situaciones destruyen todo el vehículo si no es posible desarmarlo sin riesgo. En Estados Unidos también hay un sistema que se actualiza continuamente para proteger el software de los equipos de combate, con la idea de que no caiga en poder de los adversarios. Cada unidad militar tiene su propia versión secreta del software, que resulta complicadísimo restaurar una vez el equipo se da de baja. En muchos países, la eliminación de equipo militar se rige por acuerdos internacionales, como las Convenciones de Ginebra, para asegurar que ciertos componentes no dañen el medio ambiente. Por ejemplo, los vehículos militares no pueden darse de baja hasta que se retiren por completo todas las sustancias tóxicas. Todos estos puntos demuestran la enorme seriedad con la que se maneja la protección y el proceso de desechar equipo militar, y el gran esfuerzo que se hace para evitar que sus tecnologías acaben en manos equivocadas. Cada año se generan más de 50 millones de toneladas de desechos electrónicos en todo el mundo. Eso equivale a 50 torres Eiffel, hechas de televisores, refrigeradores y lavadoras viejas. Pero solo 9 millones de toneladas se reciclan correctamente. El resto contamina la tierra, el agua y el aire con plomo, mercurio y freón. Ahora bien, ¿cómo logran hoy las fábricas transformar estos desechos en nuevos recursos? ¿Y por qué tu vieja lavadora podría terminar siendo parte de un automóvil nuevo? Quédate hasta el final. ¡Esto va a estar buenísimo! Hoy en día, reciclar electrodomésticos es un proceso complejo y bien organizado, que ayuda a reducir el impacto ambiental, pero no siempre fue así. Hace solo unas décadas, los refrigeradores, televisores y lavadoras viejas acababan en los basureros o incluso en los bosques. Vamos a ver cómo la humanidad aprendió a tratar correctamente estos aparatos y a convertir los desechos en recursos. A principios del siglo XX, los electrodomésticos eran una rareza, ya que la mayoría de las personas no tenía aparatos eléctricos. Si algo se dañaba,
Como las primeras lavadoras mecánicas o las cocinas de gas, los técnicos lo reparaban a mano y fundían las piezas de metal. Con el crecimiento de la industria, a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, aparecieron los primeros refrigeradores, planchas eléctricas, ventiladores y tostadoras. Como los electrodomésticos eran caros, la gente intentaba usarlos el mayor tiempo posible. ¿Y qué pasaba con los aparatos que se rompían? Ahora te cuento. Se reparaban y reutilizaban. Las piezas metálicas se fundían, especialmente durante las guerras, cuando el metal escaseaba. O simplemente se tiraban junto con la basura doméstica. Pero, como aún no existía la producción masiva de electrodomésticos, el problema de su eliminación no era tan urgente. Después de la Segunda Guerra Mundial, comenzó un gran crecimiento económico, y los electrodomésticos se volvieron más accesibles. La producción en masa hizo que la gente dejara de reparar los aparatos viejos y simplemente los reemplazara por nuevos. En ese periodo, una enorme cantidad de refrigeradores, televisores y lavadoras terminó en los vertederos. Y eso no estaba nada bien, porque los desechos comenzaron a contaminar el suelo y el agua, especialmente debido al plomo y el mercurio de los tubos de los televisores. Los gobiernos de varios países comenzaron a considerar la creación de vertederos especiales para los desechos electrónicos. En los años 70, Estados Unidos y Europa lanzaron los primeros programas de recolección y reciclaje de electrodomésticos. Sin embargo, el sistema de reciclaje aún no estaba bien desarrollado. Para la década de 1980, el problema de los desechos electrónicos y domésticos se hizo evidente. Algunos países comenzaron a implementar leyes para la recolección y el reciclaje de electrodomésticos. En Europa comenzaron a operar las primeras fábricas de reciclaje de refrigeradores y lavadoras. Japón implementó un sistema de reciclaje en el que los fabricantes estaban obligados a recibir de vuelta los electrodomésticos viejos. En Estados Unidos y la Unión Europea surgieron programas para reutilizar metales y componentes electrónicos. La gente empezó a comprender los daños del freón y los metales pesados en los electrodomésticos, por lo que se desarrollaron nuevas formas de eliminarlos de manera segura. Pero, lamentablemente, todavía hay quienes no entienden por qué no se puede simplemente tirar los aparatos. Y es que no son solo un montón de metal y plástico. Dentro de los refrigeradores, aires acondicionados y algunas lavadoras hay sustancias peligrosas que no deben llegar al medio ambiente. Aquí tienes algunas razones por las que no deberías tirar los electrodomésticos al contenedor de basura. Los refrigeradores antiguos contienen freón, que daña la capa de ozono. Si no se maneja correctamente, puede causar un grave daño ambiental. El mercurio, el plomo y el cadmio. Muchos componentes electrónicos contienen metales pesados que pueden filtrarse en el suelo y el agua. Si los electrodomésticos se desmontan correctamente, la mayoría de los materiales se pueden reutilizar. Si llevas tus electrodomésticos al lugar adecuado para su reciclaje, en lugar de tirarlos al basurero, pasarán por varias etapas de procesamiento. En fábricas especiales, los aparatos se desmontan en partes: metal, plástico, vidrio, componentes electrónicos, materiales aislantes, etc. Se extrae el freón de los refrigeradores y se retira la electrónica de las lavadoras, donde puede haber metales pesados. Estas sustancias se envían para su eliminación o almacenamiento seguro. La mayoría de las piezas de los electrodomésticos se pueden reutilizar. Los metales, hierro, aluminio y cobre, se funden y vuelven a utilizarse en la producción. El plástico se clasifica por tipos y se recicla. El vidrio de las puertas de los hornos o lavadoras puede reutilizarse en la construcción. Algunas partes, como ciertos tipos de aislamiento, no se pueden reutilizar, por lo que se eliminan de manera segura. Después de retirar los componentes peligrosos, los restos del aparato pasan a trituradoras que los descomponen en pequeños trozos.
Luego, los separadores magnéticos extraen el hierro, mientras que los sistemas de clasificación por inducción separan los metales no ferrosos y el plástico. Algunas empresas utilizan escáneres ópticos y sistemas de rayos X para identificar los diferentes materiales y clasificarlos automáticamente. Esto permite recuperar eficientemente recursos valiosos como el cobre, el aluminio y los metales raros. Es muy importante saber cómo deshacerse correctamente de los electrodomésticos viejos. Opción 1. Llevarlos a un centro de reciclaje. Opción 2. Darlos para piezas o venderlos. Si tu electrodoméstico aún funciona, pero ya no cumple tus necesidades, puedes venderlo o dárselo a alguien que lo necesite. Hay técnicos que compran refrigeradores y lavadoras viejas para piezas. Opción 3. Canjearlos por uno nuevo. Algunas tiendas ofrecen promociones de entrega lo viejo y obtén un descuento en lo nuevo. Es una opción económica si quieres renovar tus aparatos. Opción 4. Donarlos. Si tu electrodoméstico aún funciona, pero ya no lo necesitas, puedes donarlo a organizaciones benéficas que ayudan a familias de bajos recursos. Así ayudas a hacer del mundo un lugar mejor. Reciclar correctamente los electrodomésticos no solo es cuidar el medio ambiente, sino también ahorrar recursos. Veamos qué se puede hacer con los aparatos viejos. El hierro reciclado se usa para fabricar nuevos electrodomésticos. Los cables de cobre se reutilizan para producir nuevos aparatos eléctricos y cables. El plástico reciclado puede convertirse en la carcasa de nuevos electrodomésticos o incluso en piezas para automóviles. Además, el reciclaje crea nuevos empleos y ayuda a fortalecer la economía del país. Si dejamos de tirar los refrigeradores y lavadoras viejas en los vertederos y comenzamos a reciclarlos, muchas cosas cambiarán. Primero, habrá menos desechos tóxicos en la naturaleza. Segundo, el agua y el aire estarán más limpios. Y tercero, habrá más recursos para fabricar nuevos electrodomésticos. Así que, la próxima vez que tu vieja lavadora deje de funcionar, no la lleves directamente al basurero. Busca un centro de reciclaje o, al menos, dásela a alguien que aún pueda usarla. Hagamos juntos un mundo más limpio. A nivel mundial, solo alrededor de 9 millones de toneladas de residuos eléctricos y electrónicos se documentan para su recolección y reciclaje. Mientras tanto, una gran parte termina en vertederos o se quema, lo que puede causar graves consecuencias ambientales. Se dice que Estados Unidos lidera el reciclaje de desechos de papel, procesando alrededor de 60% de la fibra recolectada para crear productos nuevos. Así tal cual. Una planta de reciclaje en Estados Unidos es una instalación de alta tecnología, que sigue un proceso ordenado y por etapas. Gracias a eso, empaques de papel comunes, periódicos o cajas de cartón se convierten en un material renovado y superútil. Ahora, veamos cómo funciona paso a paso. En Estados Unidos, según la Agencia de Protección Ambiental, cada año se recolectan cerca de 65 millones de toneladas de residuos de papel para su reciclaje. Esto incluye papel, cartón, periódicos, revistas y otros tipos de productos de papel. Generalmente, varias organizaciones y entidades se encargan de planificar y coordinar la recolección. En muchas ciudades y distritos existen servicios especializados que organizan la recolección y separación de la basura, incluyendo el papel. Así es parte de la Estrategia General de Gestión de Residuos. También hay empresas privadas que se dedican a recolectar y manejar distintos tipos de desechos, incluido el papel. Ellas pueden ofrecer servicios a negocios, instituciones o incluso colocar contenedores para materiales reciclables en lugares públicos.
Además, operan estaciones de clasificación y centros de acopio para papel. Son instalaciones enfocadas en recibir y separar el papel, con la intención de enviarlo luego a plantas de reciclaje. Algunas colaboran con autoridades locales o compañías dedicadas a la gestión de residuos. Existen también organizaciones sin fines de lucro y grupos de voluntarios que trabajan a nivel comunitario. Apoyan la educación ambiental y organizan campañas para promover el reciclaje de papel. Grandes compañías, sobre todo del sector minorista o de fabricación de empaques, tienen sus propios programas de recolección de papel y otros materiales, financiando y supervisando todo el proceso. En general, todas estas entidades cooperan para asegurar una administración eficaz de la recolección y posterior reciclaje del papel. A diario, se juntan en promedio unas 178.000 toneladas de papel, que vendrían siendo el equivalente aproximado al peso de 33.600 camiones. Sí que es bastante. Por un lado, los servicios municipales o las empresas gestoras de residuos se encargan de recoger el papel en casas, oficinas, negocios, etc. Podría hacerse una recolección semanal o alguna campaña especial para juntar desechos. Por otro lado, hay centros de acopio que operan como estaciones intermedias. Tanto personas como instituciones pueden llevar directamente su papel usado para que sea clasificado y luego enviado a las plantas. Grandes empresas suelen usar este método para cuidar la calidad de sus desechos, en lugar de confiar solo en los sistemas generales de recolección. Cuando se termina de recopilar el papel, según el tipo y la cantidad, este se transporta a estaciones de clasificación especializadas o directamente a las plantas recicladoras. Se utilizan camiones de gran tamaño, o incluso trenes, especialmente si hay un volumen enorme que desplazar. Por ejemplo, la compañía Nine Dragons de Hong Kong, uno de los mayores fabricantes de cajas de cartón del mundo, invirtió $500 millones para ampliar las fábricas de papel en Estados Unidos. De hecho, a veces el papel llega desde el extranjero, o viaja en sentido inverso. La primera parada en la planta es un área de recepción, donde se realiza la etapa inicial de clasificación. Por lo común, se trata de un proceso mecánico. De entrada, se usan grandes rejillas que separan objetos voluminosos o pesados, como plástico o metal. Dichas rejillas tienen un grosor que deja pasar el papel y el cartón, pero bloquea piezas demasiado grandes. Si se detectan elementos metálicos, grapas o trozos de alguna envoltura, se retiran con potentes imanes. El tamaño de estos imanes industriales puede ser comparable al de un ropero, y, a veces, aún más grandes. En las plantas de reciclaje van integrados a los sistemas de cintas transportadoras y de clasificación, diseñados para extraer con rapidez hasta las partículas metálicas más pequeñas. A menudo, estos imanes miden alrededor de 1 o 2 metros de ancho o largo, llegando a pesar cientos de kilos. Generan un campo magnético tan fuerte que en cuanto el papel avanza a alta velocidad por la cinta, el metal sale disparado hacia ellos. Después, el papel pasa a una cinta transportadora donde la clasificación se hace más fina, usando tecnología moderna. Sistemas de detección óptica, cintas de alta velocidad y flujos de aire, además de separadores electrostáticos. Los sistemas ópticos representan uno de los métodos más avanzados de selección, gracias a sensores y cámaras capaces de identificar cada tipo de papel. Por ejemplo, los periódicos tienen una textura o color distintos si los comparamos con las cajas de cartón, y esas diferencias se detectan al instante. El material se va distribuyendo en diferentes rutas dentro de la cinta. En ciertos puntos, chorros de aire ayudan a separar lo más liviano, como los periódicos, de lo más pesado, por ejemplo el cartón.
Los separadores electrostáticos se apoyan en campos eléctricos para separar el papel y el cartón, dependiendo de sus propiedades. A continuación, se da otro paso crucial. Se distinguen los materiales que pueden reciclarse de aquellos que no. En algunas fases, intervienen personas que hacen una inspección manual para afinar los detalles, en especial en plantas muy grandes, donde incluso la mejor maquinaria puede pasar algo por alto. Es esencial eliminar no solo materiales ajenos, sino también restos de comida que a veces quedan en empaques o cajas. Para ello, pueden emplearse procesos de lavado o limpieza mecánica. Una vez ordenado por tipos, el papel llega a la fase de trituración y compactación. Como existen muchos tipos y estructuras de papel, es necesario homogeneizarlo para la siguiente etapa del reciclaje. Maquinaria especializada lo tritura con eficacia, ya sea cartón, periódicos o papel de otro tipo, hasta lograr el tamaño requerido. Luego se prensa en bloques o rollos compactos, facilitando su almacenamiento y transporte. Por último, se hace una limpieza meticulosa para remover cualquier residuo que pueda interferir en el proceso de fabricación. Con esta tecnología, las plantas modernas de reciclaje logran altos niveles de pureza y eficiencia, de modo que el papel puede volverse a transformar en productos nuevos, sin perder apenas material. Todo un logro para el medio ambiente.